2, 3. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos, familia. Saludo para todos ustedes. Hoy me siento muy contento, muy honrado en tener aquí presente a mi hermano, que nos va a contar su testimonio, un testimonio muy bonito que a mí en lo personal me conmueve. Es un testimonio que la verdad mucha gente piensa que no hay salida, que no hay una luz de esperanza para poder cambiar, pero más sin embargo sí se puede. Dios es tan grande y poderoso que puede cambiar los corazones siempre y cuando nosotros abramos nuestro corazón y le digamos sí al Señor. Pues hoy en día, pues ahora sí que pongamos mucha atención en ese testimonio. Les habla su servidor Jorge López, misionero católico del Grupo Oración Jesús Eucaristía. Pues aquí estamos en la parroquia de San José Escrivá de Balaguer, dándole las gracias al señor cura por prestarnos un ratito aquí este lugar para poder que nos comparta este testimonio aquí mi hermano Sergio. Mi hermano. Sí, pues muchas gracias, Jorge, más que nada por agradecer a Dios y pues a ti, pues mediante este medio pues des la oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Pues sí, mi nombre es Sergio Carranza Martínez, soy católico, tengo, pues ahora sí que toda mi vida ha sido una vida católico, pero como dicen católicos, pues solo por tradición, hasta que Dios me tocó, pues. Tengo 3 hijos, estoy casado con mi esposa, viví una vida anteriormente en unión libre, en Amaciato, y casado a la iglesia ya con el sacramento de nuestro Señor, pues tengo ya 8 años, ya vamos para los 9 años de casados, pero ya unido con mi esposa tengo 17 años. Pues ahora sí que las circunstancias y todo lo que uno vive de chico lo orilla a buscar aprecio en las personas o alguien que te escuche y bueno, los dos vivimos una infancia parecida y coincidimos, Dios nos unió por algo y pues aquí andamos echándole ganas. Pues ahorita ya, como te comento, pues ya vivimos un poco una vida muy diferente en cuestión a la vida anterior que llevábamos sin el sacramento de Dios, que también es una buena opción para todos, pues el buscar los sacramentos principalmente. Y me da mucho gusto, como te digo, ese llamado de Dios, porque pues no solo me benefició a mí, sino mi familia también estamos sirviendo en una comunidad espiritual, se llama Sermón de la Montaña. Pues bien, está nuestro hermano Sergio, que pues hasta que se nos hizo esta entrevista para que nos contara su testimonio, tenía mucho tiempo que ya le había comentado, pero los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Digo, el Señor tiene planes para todo y nos puso este tiempo para poder hacer ese testimonio, ¿no? Sirve mucho, a veces podemos tener mucha sabiduría, muchas cosas que podemos tener, pero el testimonio es lo que cuenta, lo que Dios puede hacer en nosotros, la obra del Señor, cómo el Señor puede cambiar a las personas, ¿no? Pero sin antes empezar con este testimonio, quisiera pues hacer presente al Señor, ¿verdad? Hacer presente con su palabra, que nos haga pues tener esa iluminación para poder saber entrevista, sobre todo lo que nuestro hermano Sergio nos va a compartir. Y vamos a poner el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del versículo 5. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos bastará.
Jesús le respondió: ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues el Señor es el camino, la verdad y la vida. Me llama la atención como aquí dice al principio Felipe, ¿verdad? Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Hermano, compártanos cómo estabas en un camino que no era el Señor. Un camino incorrecto, un camino que te llevaba a la perdición. Un camino que desgraciadamente, ahora sí que por ignorancia, de repente sí, no conocemos el camino. Y Felipe, pues una palabra tan cierta, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Hermano, compártanos este testimonio, que la verdad, pues ahora sí que en este evangelio, pues es cierto, a veces no sabemos el camino y Jesús es el camino. Compártanos, hermano. Mira, pues sí, como dices en el evangelio, nos habla muy cierto de ese camino que Dios nos llama. Pues comenzando yo como en mi infancia, yo llevaba de alguna manera una vida en mi familia con mi papá, más que nada, o sea, muy bonita, muy completa. Yo la sentía muy completa. Mi papá se daba el tiempo para jugar con nosotros, se daba el tiempo para darnos hasta prepararnos de comer, el trabajar, y o sea, todo su tiempo lo dedicaba completo a nosotros. Y yo sentía como ese sentir de niño, el que eso era todo lo que yo necesitaba. Pero como dice ahí, el camino es Jesús, el camino es Dios, dice el evangelio que leías ahorita. Y yo creo que hasta ahorita lo entiendo, el cómo Dios hasta te tiene que mover eso que tú tienes como grande, eso que tú tienes en tu vida como lo principal, lo tiene que mover a un lado para que tú lo veas a Él como el principal. Entonces pasa un accidente con mi papá, él fallece y yo pues me empiezo a poner mal, porque para mí él era todo lo que yo tenía, era todo lo que yo necesitaba en mi vida. Y haz de cuenta, cuando pasa todo esto, pues la gente comienza es que no estés triste, es que échale ganas, pero nadie me daba una respuesta a lo que yo necesitaba. Pues todos me comentaban es que Dios lo necesitaba en el cielo, que son las frases típicas de la gente, le comenta a alguien que tiene una pérdida, pero yo en mi infancia, en mi mente de niño, decía, ¿cómo puede ser que Dios, que es todopoderoso, ese Dios que yo conocí en el catecismo, que me dicen que Él es amor, ¿por qué quitar a mi papá? Que es lo único que yo tenía. O sea, en ese tiempo yo, a los 9 años, yo no podía trabajar, yo no podía mantenerme por sí mismo, yo no podía hacer nada. O sea, estaba indefenso, me quedé indefenso, por decir así. Y para mí fue un momento donde agarré mucho rencor contra Dios, demasiado, porque pues yo decía, ¿cómo si tú lo tienes todo? Tú tienes ángeles, tienes arcángeles, tienes todo en el cielo, eres Dios. ¿Por qué quitarme a mi papá, que es lo único que yo tengo? Entonces yo en ese momento de mi vida decidí alejarme totalmente de Dios. Siendo sincero, no llevaba una vida activa como católico. O sea, mi familia ha sido una familia, desafortunadamente, pues triste, pero cierto, donde pues es ir a misa solo los domingos y se termina. Entonces
yo también no tenía así como que la guía, alguien que me instruyera en el camino de Dios y que me dijera, mira, Dios lo hizo por esto, Dios lo está haciendo por estas cosas. Entonces, cuando me alejo yo de Dios, empiezo a buscar cosas malas, como nos hablaba el Evangelio, o sea, el buscar otros caminos incorrectos, pero de alguna manera uno buscando como saciar esa necesidad, uno busca esas cosas malas. Entonces me empecé a involucrar en cosas del demonio, donde yo en lugar en mi casa, en la madrugada, en lugar de rezar, de persignarme, de confiarle a Dios mis problemas en oración, yo lo hacía pero con el enemigo. Entonces, de igual manera que Dios lo hace en una vida espiritual, Dios también se manifiesta en tu vida, también te hace saber todas estas cosas que te está escuchando. Lo escuchamos o vemos la acción de Dios en nuestra vida cuando clamamos a Él. De igual manera lo hace el enemigo. O sea, Él también, cuando yo le pedía cosas, pues empezaba a escuchar que se movían cosas en mi cuarto. Empezaba por ejemplo, una vez tuve unas necesidades muy fuertes económicas, donde yo le pedí que me ayudara. Yo le decía, bueno, pues no quiero estar del lado de Dios, porque Él me quitó a mi papá. Y yo le decía, ayúdame en esta necesidad que tengo. Y al siguiente día, una persona me ofreció más de lo que necesitaba, más dinero del que yo necesitaba, pero a cambio de que yo le quitara la vida a otra persona. O sea, fue algo muy fuerte, porque principalmente yo me pongo a pensar, bueno, en ese tiempo me ponía a pensar, digo, pues sí me escuchaste, sí me estás queriendo ayudar con mis problemas, pero algo muy grande que Dios me ha permitido tener, a pesar de como yo era de rebelde antes, o sea, el saber discernir los momentos, el saber pensar antes de actuar. Y no lo hice porque yo me ponía a pensar, o sea, de cómo me estaba ayudando, cuando en realidad me estaba hundiendo más. O sea, sí me iba a dar ese dinero, pero yo tenía que dañar a otra persona. Y después, si me metía en problemas, por ejemplo con la policía, iba a tener que pedirle hacer otra cosa para que ahora me sacara de ese problema. Entonces, como te comento, o sea, Dios me permitió pues esa gracia de pensar antes de hacer las cosas, a pesar de que yo no era bueno con Dios, yo ni siquiera buscaba a Dios. Y yo poniéndome pensando todo esto, yo le dije a la persona que no lo iba a hacer. Y dije, no puedo hacerlo, porque cuando yo lo haga me voy, en lugar de ir saliendo de ahora sí que de mi agujero que estaba, pues creo que me estoy hundiendo más. Y es toda esa, como te digo, toda esa rebeldía, todos esos pensamientos del rencor que yo tenía hacia Dios, me orilló a hacer muchas cosas, a enredarme en muchas cosas similares. O sea, te soy honesto, nunca he estado involucrado en problemas de drogadicción, de alcoholismo, de cosas así, la verdad no. Pero creo que las batallas espirituales son todavía más fuertes que una adicción. Porque yo llegué a dañar a mi familia, llegué a dañar a mi esposa emocionalmente. O sea, emocionalmente le llegué a dañar por las cosas malas que yo hacía. Y gracias a Dios, pues me perdonó de todo esto y me llamó. Pero, o sea, en ese tiempo yo no pensaba, yo actuaba y solo buscaba como el satisfacer esa necesidad. O sea, en las cosas espirituales que yo vivía, yo me sentía a gusto el saber que alguien me escuchaba.
el saber que recibía respuesta de alguien más allá de una persona. Disculpa que te interrumpa. Llegaste, cuando estabas, pues, ahora sí que entregado al enemigo, llegaste, pues, a ofrecer, sobre todo, pues, cuando alguien te dice, pues, mira, vente a un círculo de fuego, vente a que hagas, limpia, algo, lo que sea, pues, algo lo que es parte del enemigo. ¿Te invitaron a hacer ese tipo de cosas? Sí, la verdad sí. O sea, ahora sí que es el momento, como hablábamos hace un momento, Dios nos pone lo que necesita de uno. Estas cosas nunca las había compartido con nadie y se me hace algo especial pues compartirlo ahorita en este momento, porque sí recibí invitaciones. O sea, el demonio te pone las personas adecuadas que te van a jalar hacia él más. Incluso me invitaron a unas personas a hacer culto a la muerte. Ellos me decían que ellos me iban a apadrinar porque veían algo grande en mí, como para acercarme a ese culto. Ellos decían que podía hacer yo muchas cosas, o sea, involucrado en eso, podía hacer yo muchas cosas. Hubo personas que incluso me querían dar amuletos, le llaman ellos curados. O sea, no, como nosotros le llamarle algo bendito, ellos le llaman curar. Y querían que yo, o sea, que a fuerzas yo tenía que estar consagrado a algo. Y la verdad, yo como te comentaba, mi trato lo tenía, se pudiera decir que de una forma directa. No buscaba un grupo, una secta, nada. Yo lo quería hacer, yo lo que quería sentir, lo veo de esa manera, como ese vacío de la falta de mi papá, que hubiera otra persona nada más que me escuchara como lo hacía mi papá. No buscaba muchas personas que me entendieran, solo una con quien tratar. Entonces, pues sí hubo muchas invitaciones a hacer muchas cosas de esas. Incluso como te comento, o sea, el invitarte ya hasta a quitarle la vida a una persona, pues es algo muy fuerte. Bendito Dios no me dejó. Y haz de cuenta, ese trato que yo tenía como directo, yo no lo veía como algo mal, porque yo decía, bueno, pues solo estoy platicando, me está respondiendo, pero no estoy haciendo ningún sacrificio, no estoy haciendo ningún ritual, no estoy haciendo nada. Pero platiqué con una persona y me decía, es que eso es todavía más grande, porque tú estás hablando lo directo con él, o sea, no. Y fíjate, algo que me llama mucho la atención en este tiempo es de cómo a veces las personas están involucradas en todas estas cosas del demonio, pues, y a veces lo hacen inconsciente. A veces lo buscan por la necesidad del dinero, por la necesidad de que es que yo quiero hacerle daño, por desquitarte de alguien, por rencor, por odio, y buscan hacer todos estos actos malos, y solo por su sed de venganza o de saciar alguna necesidad. Y a veces ni siquiera estamos enterados de qué es lo que estoy haciendo. O sea, no nos damos el tiempo. Por ejemplo, a veces lo vemos hasta en la iglesia. Como a veces nomás, como te comentaba hace un rato, nomás venimos a misa, pero no sabemos qué necesidades hay en una parroquia, cuántas cosas tan maravillosas Dios nos pone en cada grupo, cuántas enseñanzas, cuántas cosas así. Y cuando se acercan las personas a un culto o algo así del demonio, también pasa lo mismo. O sea, se acercan con conveniencia. Se acercan a saciar necesidades, pero por conveniencia. Y muchas veces te pudiera decir, a lo mejor el 80, el 90% de las personas
quizás ni siquiera saben en realidad en qué se están enredando o con qué tipo de cosas se van a enfrentar después de pertenecer a eso. Y como te digo, o sea, a veces esa necesidad, esas situaciones de la vida, como decía el Evangelio, nos orillan a buscar caminos. Pero humanamente estamos ahora sí que orillados a equivocarnos siempre. Y ese camino en el que estabas, ¿te hacía feliz después de que el enemigo te daba muchas cosas? ¿Sergio Carranza era feliz? Siendo sincero, no. O sea, recibía, por decir, economía, recibía a lo mejor gustos, pero ese vacío nunca se quitó. Ese vacío que después de la pérdida de mi papá, ese vacío nunca se quitó. Se camuflajeaba o se disfrazaba con otras cosas, pero nunca lo pude dejar. Nunca nunca fui feliz. Honestamente, se los comento, nunca fui feliz. El demonio, por decir así, me ponía, o sea, como si yo me empezaba a poner triste, una persona que vente, vamos a tomar, o vente, vamos a una fiesta, o vente, te invito a tal lado, o sea, pero nunca se llenaba, o sea, son puras cosas vacías, pues. O sea, yo se los comento así, o sea, de mi parte personal, y creo que muchos coinciden con esa parte, muchos que viven de ese lado del enemigo, pueden tener la certeza también de que sí te satisface necesidades o gustos, pero nunca te dejas de sentir triste, nunca te dejas de sentir vacío, nunca te dejas de sentir con problemas, o nunca te dejas de sentir perseguido. O sea, esas son características, como te digo, que gente que ojalá esté viendo este video pueda darse cuenta de que es cierto lo que estoy diciendo, de que nunca te dejas de sentir perseguido, porque, o sea, yo ahorita en la vida que vivo en el camino de Dios, sé que si me equivoco, Dios me perdona, y es misericordioso, y no nomás te perdona, sino que te levanta, y el demonio no. O sea, cuando tú buscas al demonio, buscas cosas del demonio, a la primera que te equivoques, tienes consecuencias. Él busca desquitarse con cosas que te duelen, que te lastiman. Te lo comparto porque así fue mi vida después. Cuando me empezaron a pasar, empezó a poner muchas cosas, como para supuestamente yo crecer. Yo veía cómo decía, pues sí voy a tener dinero, como te compartí ahorita, voy a tener dinero, pero me voy a meter en este problema. Para salir de ese problema tengo que hacer otra cosa más grande y me voy a enredar en otra cosa más. Entonces yo empecé a discernir todo esto y gracias a Dios, claro, me di cuenta de que iba para abajo. O sea, no estaba saliendo de mi necesidad, no estaba saliendo de mis problemas, no estaba saciando esa falta de mi papá. Más bien me estaba hundiendo cada día más. Y entonces yo me pongo a pensar yo solo, y un día en la noche, igual como siempre lo hacía, le dije, ¿sabes qué? Ya no me interesa caminar contigo. A Dios le tenía yo mucho rencor por la pérdida de mi papá, y le decía, pero tú según me estás ayudando y yo cada vez me siento peor, entonces no quiero caminar ni con Dios ni contigo. Así, con esas palabras se lo dije, de aquí para adelante camino yo solo. Pero dice el Evangelio que Jesús es el camino, es la vida, es la verdad
no podemos caminar solos en este mundo. Necesitamos, y una vez lo escuché de un padre que decía, necesitamos de un ser supremo de quien depender. Entonces cuando yo decido caminar solo, no pude. O sea, fue cuestión de días que me empezaron a pasar muchas cosas. Pero yo soy una persona como muy, ¿cómo se pudiera decir? Territorial, algo así se pudiera decir como la expresión. O sea, de que yo por mi familia hago lo que sea. Y cuando yo le niego esa entrada a mi vida al demonio, pues se enoja, obviamente. Y empiezan los ataques. ¿Con tu familia? Con mi familia. Primero fue conmigo. Primero fue contra mí. Me encontraba personas en la calle que yo nunca las había visto en mi vida. Y me atacaban. O sea, con palabras como si me conocieran lo que yo estaba viviendo. Personas que me decían, no vas a poder solo. Pero con ofensas, claro. O sea, no me lo decían así como muy amables. Con agresiones. Y yo decía, ¿y por qué me dice esto si yo nunca lo he visto? Me pasó algo muy, a lo mejor hasta se puede escuchar un poco chistoso. Me pasó como 2 o 3 veces que yo venía de mi trabajo hacia mi casa. Una persona disfrazada como payaso. Y curiosamente siempre se subía en la misma parada. Y desde que el camión se iba deteniendo, él ya tenía la mirada fija en mí. Siempre, las 3 veces que me lo encontré. Y se subía hacia su show y todo. Y cuando empezaba a recorrer el camión, directo a mí se me quedaba viendo y siempre me decía algo, o sea, siempre me agredía. Me decían, recuerdo unas palabras que me decía, para eso me gustabas. Yo pensé que sí eras bueno conmigo. Yo pensé que sí eras fuerte. Pensé que sí eras hombre. O sea, me atacaba así de esa manera. Y una persona que yo nunca había visto. Te digo, son cosas como curiosas, pero cuando tú vives una vida espiritual del lado del demonio, lo entiendes. Ajá, lo entiendes. Entonces, pues yo ya hasta ya la segunda vez, cuando ya lo veía que se subía, hasta la piel se siente que se eriza. O sea, ya sientes la presencia del ataque que viene. Y algo más fuerte todavía que me pasó, dentro de muchas cosas que me pasaban, era que había una persona en la madrugada, una persona de negro que siempre estaba al pie de mi cama. Siempre estaba al pie de mi cama, nomás viéndome. Como en una forma, yo lo sentía como una forma de intimidación. O para que me acordara dónde tenía que estar. Y una vez recuerdo que ya después de muchos días que me empezó a pasar eso, yo me desperté y lo volteé a ver y le dije, ¿sabes qué? Yo sé quién eres y sé a qué vienes y sé qué es lo que quieres que haga. Pero la verdad ya ni me interesa estar contigo y tampoco no se me hace bien que pierdas tu tiempo parado ahí pensando que me vas a asustar. Yo le dije, ni te tengo miedo, ni quiero volver contigo. Esas fueron mis palabras y de ahí en adelante, te lo puedo asegurar, nunca lo volví a ver. Pero como te comentaba hace un rato, el enemigo siempre busca las cosas que te duelen. Él sabe dónde te puede doblar y sabe cómo te puede pegar. Y una de mis hijas, la más grande, ella fue la que le tocó sufrir esa parte por culpa mía. A ella fue la que la afectó. No podía dormir en las noches, durante el día no podía. Ella me decía que por las caricaturas, que veía que salió un monstruo en las caricaturas y por eso me asusté. Pero una vez me puse yo a platicar con ella muy tranquilos, pues en un momento muy especial, y le pregunté que qué era lo que ella veía o por qué se asustaba. Y me dijo, es que una persona de negro se para a un lado de mi cama y cuando abro los ojos lo veo y me asusta, y cierro los ojos y siento que pega su cara a la mía y también me asusta.
Entonces lo único que puedo hacer es llorar para que venga alguien a ayudarme. Cuando a mí me menciona ese hombre de negro, supe quién era. Porque como te digo, se acercaba conmigo y pues yo lo conocía, a mí no me asustaba y yo lo corrí. Pero sabe dónde te duele y sabe dónde te va a doblar. Pasó por mi mente, soy honesto, pasó por mi mente volver a hacer las cosas como antes. Dije, bueno, para que no esté sufriendo mis hijos, mi esposa, los ataques que el demonio pueda hacer, pues mejor sigo donde estaba. Y en esa parte de mi vida fue cuando llegó el llamado, cuando empecé a vivir todas esas cosas. Te digo, fueron muchas situaciones, ataques fuertes, incluso se llegó a carcajear de mí. O sea, ese momento lo pudo vivir mi esposa también, que se asustó mucho, la verdad. O sea, fue algo muy fuerte, donde fue una carcajada muy aterrorizante, se pudiera decir. O sea, algo que tú sabes que no es normal. Y pues es como te digo, el demonio sabe cómo doblarnos. Pero es algo, la verdad, a mí me dejó mucho esta parte de mi vida, porque es algo similar a lo que a veces vivimos en la calle. O sea, cuántas personas no se enriquecen gracias a la necesidad de otros. Y aunque no es el demonio en físico el que actúa, sí es ese mismo pensamiento. Y esa es la misma acción que el demonio tiene. O sea, es una característica clara de que el demonio allí está. Cuando las personas buscan en la necesidad de los demás enriquecerse. Por ejemplo, las personas que venden las drogas, que se dedican a muchas cosas de esas. O sea, te dicen, ¿estás triste? Mira, te regalo. Pero sabes que él está triste, sabes que tiene muchas necesidades y sabes que te va a ir a buscar para buscar ese refugio en la droga. Pues como te digo, o sea, me dejó muchas enseñanzas, porque pude conocer muchas cosas espirituales, a lo mejor no con una persona preparada, pero las viví, que eso es lo que te deja también muchas enseñanzas. Híjole, pues qué fuerte, ¿no? Todo lo que pasaste, la verdad que a mí pues me impresiona mucho, pues todo lo que el demonio puede hacer, pues cuando nosotros le abrimos el corazón y cuando nosotros nos entregamos a él. Pero hay una parte que me llama la atención al último que tú dijiste, sentiste ese llamado que como cristianos católicos que somos, de repente escuchamos un llamado y lo hacemos desapercibidos y mejor seguimos con el camino sin Dios, o quizás como un católico de trámite, ¿no? Pero tú sentiste ese llamado y ¿qué dijiste? Dijiste, bueno, te voy a seguir y voy a hacer lo que tú quieras. ¿Cómo fue ese llamado que tú viviste? ¿Cómo fue ese encuentro con Dios, sobre todo el que le dijiste, Señor, pues perdóname, aquí estoy y perdóname por no haberte seguido tantos años? ¿Cómo fue ese encuentro que tú viviste? Sí, mira, como te comentaba hace un rato, o sea, hubo muchas personas que me invitaron, como te decía, a hacer culto a muertes, a sectas, acercarme con brujos. Incluso hubo una persona que me mostró un libro donde venía un ritual completo y una oración completa para yo ser servidor del demonio. Pero como te decía hace un rato, yo no sentía nada, o sea, me sentía de todo, me seguía sintiendo vacío. Y como te comentaba también hace un momento, un sentir mío es por mi familia. Puedo hacer muchas cosas, lo que sea, incluso hasta poner en medio mi integridad física. Y se acercó cuando empezó mi hija a vivir esas cosas. Sí, como te digo, dije, ¿qué hago? O sea, es mi familia. Contra el demonio yo no puedo hacer nada físicamente, no puedo golpearlo, no puedo obligarlo a que se vaya. Pero sí pedía una respuesta.
ahora sí que aventé la propuesta abierta. ¿Ocupo ayuda? Sí ocupo ayuda, yo lo reconocí, sí ocupo ayuda. Sí necesito algo que me ayude a salir de todo esto, pero necesito saber qué o quién. Y igual como las respuestas que el demonio me daba, rápido llegó una persona y me dijo, oye, te invito a un retiro espiritual. Y yo le dije, pues sí he vivido cosas espirituales, pero ¿de qué se trata? Pues me hizo comentario de muchas actividades que se llevan dentro del retiro y todo esto, y yo me seguía sintiendo sin ese interés, me seguía sintiendo sin esas ganas de ir, nada. Pero cuando me dijo, mira, se hace una oración de liberación, de rompimiento de cadenas, de sanación, donde cualquier atadura que tú tengas o que tus hijos tengan por culpa tuya se pueda romper y que el demonio quede inmediatamente alejado, separado, sin poder sobre tu familia ni sobre ti. Y ahí fue donde luego sentí ese, no sé cómo explicarlo, algo muy especial. Ahí sentí eso especial que yo sabía que eso era lo que necesitaba. Y cuando me comentó eso, rápido le dije que sí. O sea, me dijeron, va a ser una oración de renuncia, donde tú vas a poder decirle al demonio, no lo quiero en mi vida. Y dije, pues eso es lo que estoy buscando. Me dice, vas a hacer rompimiento de cadenas, donde tu familia va a quedar libre de cualquier consecuencia que tú hayas hecho, cualquier cosa que tú hayas hecho mal. Eso era lo que yo estaba buscando. O sea, me fue dando las respuestas de acuerdo a lo que yo estaba pidiendo. Y supe que eso era lo que yo necesitaba. Entonces le dije que sí. Pero pues a raíz de que me separé de todo, pues mi solvencia económica no era muy buena. Estábamos muy mal económicamente. Y ahí yo le dije a Dios, yo siempre he sabido que existes, pero honestamente no quería estar contigo. Pero si tú quieres que yo esté contigo, pues ayúdame a pagar ese retiro, porque no tengo el dinero. Se dieron las situaciones pues de cómo se fue juntando ese dinero para ir. Una tía me iba a acompañar y ella no pudo ir, entonces la parte que ella llevaba pagada me la donó. Al final nos faltaron como 100 pesos o 50 pesos, algo así. Y yo le decía a Dios, pues ni esos 50 pesos tengo. Y yo me fui a trabajar, dije, no, pues ya, no se hizo nada, como dicen, no se hizo nada, no pasó nada, pues seguimos con nuestros problemas. A mediodía, como 4 horas antes de que saliera el camión al retiro, me marca mi esposa y me dice, oye, ¿sabes qué? Llevé al niño al kinder y me encontré 50 pesos. Y eso es lo que te falta para el retiro. Yo dejo todo y... perdona. Dejo todo lo de mi trabajo. Dejo preparado el material, dejo la herramienta y me voy. Ahí, como te digo, yo sentía que eso era lo que necesitaba. Entonces, como te comentaba, o sea, ese camino de Dios, creo que todos lo necesitamos. Y eso es lo que más nos conviene, pero también nos deja decidir. Nos ama tanto que nos deja decidir. ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres calarle por ahí? Está bien, yo te espero, yo sé que vas a venir. Y o sea, no sé, es algo muy especial ese llamado que me hizo, porque incluso yo le decía a mi esposa, es que yo no me quiero casar contigo, no porque no te quiera, sino que no tengo nada que ofrecerte. Yo sabía lo que estaba cargando, o sea, yo estaba consciente de todo lo malo que había hecho y le decía, es que no tengo nada bueno que ofrecerte.
Entonces ella pensaba que yo tenía como algo malo contra ella, ¿no? Pero yo sabía todo lo que estaba cargando y no quería involucrarlos en eso. Entonces cuando llega ese llamado de Dios y vivo el retiro, le dije, ¿sabes qué? Ahora sí me quiero casar. Ahora sí tengo algo que ofrecerte. Ahora sí ya sé qué es lo que tengo que hacer para que ustedes sean felices. Y bueno, pues ahí, como toda persona pues normal, dijo, pues ahora no. Pero bueno, ahí fueron como un tiempo nomás en lo que Dios me iba dando esa fuerza, y al final conseguimos pues el sacramento del matrimonio también. Fue formalizando más mi vida, y fue algo muy, como te digo, fue algo muy grande ese llamado de Dios, porque con algo bien simple, o sea, hasta con la persona que menos te imaginas, pero al puro escuchar las palabras, como te digo, o sea, yo nomás quería escuchar que me dijera, tu familia va a estar bien, tú vas a poder liberarte de todo lo que traes, y sígueme. Y deja uno todo, como te digo, dejé todo en el trabajo, dejé todo, incluso muchas trabas en el trabajo, y como le decía, cuando va Jesús caminando en la playa, ¿no? Y le decía a Pedro, sígueme. Y le decía a Pedro, nomás deja avisarle a mi papá. O sea, a veces eso es lo que nos limita a las grandezas de Dios. De que antes que Dios queremos primero poner otra cosa. Cuando en realidad tiene que ser Dios nuestra prioridad, para que todo lo que nos importe tenga esa felicidad. Y te digo, ese llamado que Dios recibí se me hizo de una forma muy, muy sencilla, pero que me llenó tan grande, más que todo lo malo que pude hacer, más que esas pláticas que yo tenía con el demonio, más que esas invitaciones al culto de la muerte, más que incluso cuando recibía dinero, o sea, cuando recibía lujos o gustos por servir al demonio. Con esas simples palabras Dios me llenó. Entonces cuando tú conoces espiritualmente las cosas del demonio, y te das cuenta de que hasta el demonio obedece a Dios, pues llegó ese pensamiento a mi mente, entonces ¿qué hago aquí? Mejor vámonos con el que es más fuerte, vámonos con el que es más poderoso, vámonos con aquel que me puede dar todo, sin sacrificar mi vida, sin sacrificar a mis hijos, sin dañar a mi esposa, sin tener que matar a una persona, sin tener que vender sustancias que dañen la vida de otros, sin tener nada que hacer de eso. Dios me ofreció todo. Entonces, pues ahí fue como el empiezo, de mi vida con Dios, pues en ese llamado. Todo eso me lo hizo entender en ese momento. Fue como algo muy, a la vez me saturé de muchas cosas, pero me estaba llenando, o sea, yo sabía que eso era. Sí. No, pues gloria a Dios, ¿no? Qué hermoso que lo que el Señor pues nos tiene preparado, ¿no? En algún futuro, sin darnos cuenta, el Señor nos hace llamado, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, lo vuelvo a repetir, y la verdad que qué hermoso testimonio. Y pues hoy en día, hermano Sergio Carranza, hoy en día, ¿qué apostolado tiene? ¿Hace algún servicio en alguna parroquia? Hoy en día, ¿qué es lo que hace Sergio Carranza? Sí, pues en estos momentos, bueno, estamos sirviendo ahorita en la parroquia aquí en San José María Escriba de Balaguer, aquí en Lomas del Sur. Pues es un grupo carismático, espiritual, vaya, se llama Comunidad Sermón de la Montaña. Allí fue donde Dios me hizo este llamado, y fue como te digo, yo lo siento como mi familia,
porque fue donde llené yo todo ese vacío que me hacía falta. Los veo como mi familia espiritual, por decirlo así. En esta comunidad pues es el hacer asambleas de oración. Llevamos cada martes una plática de crecimiento espiritual. En la parroquia de Cristo Rey, que es como la sede, se pudiera decir, de la comunidad del sermón. También los lunes hay temas de crecimiento espiritual. Los viernes también se hace asamblea de oración. Y bueno, me gusta mucho este apostolado porque es un servicio completo, donde se busca alabar a Dios, como lo hace a lo mejor algún coro, donde se busca vivir la misa, la Santa Misa, como lo hace un grupo de liturgia. Se busca adorar el Santísimo Sacramento, como lo hacen en adoración nocturna. O sea, como muy completo, yo lo siento como algo muy completo, esta comunidad para gloria de Dios, donde puedo hacer cualquier cosa, o bueno, donde nos invitan a hacer cualquier cosa que se pueda hacer en algún otro apostolado, pero sin poner en específico, nada más le canto, nada más le rezo, nada más intercedo. O sea, sino que ahí sí es fuerte, sí es pesado el trabajo en la comunidad, la verdad, porque no solo se busca, no solo nos invita a Dios mediante esta comunidad como te digo, a servir en la parroquia o a hacer una asamblea, sino que nos invita también a dar un testimonio de vida, donde han llegado personas, por ejemplo, donde nos dicen: es que yo sé hacer esto, yo sé evangelizar, yo sé dar pláticas, y le decimos: bueno, pues hay que ponerlo en oración, y si Dios quiere, allí vas a estar. Y se van. O sea, me gusta mucho cómo Dios, o sea, darle como ese lugar a Dios, pues, donde Él sea el que decida, el que nos mueva, no uno. Y eso se hace mucho en esta comunidad. Haz de cuenta, no se busca mandar personas a prepararse así a muchos lados, a escuelas de Biblia, todo esto, sino que, ¿sabes qué? Ponte a orar, entra en intimidad con Dios y que Él obra en ti para ver qué es lo que tú tienes que hacer en la comunidad. O sea, y te digo, lo podemos ver en mí, por ejemplo. O sea, no tengo estudios, no he ido así a preparaciones, no he tenido alguna, por decir así, en alguna escuela de evangelización, nada de eso. Solo el decirle que sí a Dios. Eso es algo que me gusta mucho, porque por ejemplo, cuando nosotros empezamos aquí, que nosotros vivíamos allá en Cristo Rey, en Nuevo Vergel, nos cambiamos para acá, Lomas del Sur, y yo le decía a Dios: es que quiero seguirte sirviendo, está muy lejos para ir hasta allá diario, yo quiero seguirte sirviendo. Y dije: bueno, voy a pedir permiso al señor cura si me deja hacer la invitación. Y pues ya unas 4 o 5 personas que yo lleve, que yo los invite, pues un taxi, los muevo para allá y de ahí ya nos vamos al retiro todos. Pero ese decirle a Dios que sí quería seguir sirviendo, Dios lo hizo más grande. O sea, yo quería 4 personas, 5, me veía así, y Dios, para gloria de Dios, nos llenó un camión completo. Y tenemos aquí cerca de 4 años más o menos, 3 o 4 años sirviendo. Y así es cada retiro, se llena un camión completo. Los retiros son cada 6 meses. O sí que dependiendo la situación como esté, pero se procura hacer 2 retiros al año.
Es en una casa de oración, se llama La Visitación, es en Yagualica, Jalisco. Te comento, o sea, cómo Dios ese plan tan sencillo y que yo tenía pensado, con el hecho de que yo le diga sí quiero hacerlo aquí, Él lo hace más grande. Estuvimos anteriormente, antes de estar aquí en la propia parroquia, estuvimos en otro fraccionamiento de aquí de alrededor, donde nos cerraban la puerta, donde nos decían, es que no estamos a su disposición, es que ahora no los vamos a dejar entrar a dar sus pláticas, o sea, muchas negaciones. Y yo le decía a Dios, pues tú me dijiste que aquí estuviera y yo aquí me pongo. Y si no me abren la puerta, pues que sea porque tú lo permites. Y en una reunión que tuve con el señor cura, no le comenté nada de eso, nada de esas actitudes que había de estas personas. Y él me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no das temas mejor acá en la parroquia? En lugar de ir para allá, si vives aquí cerca, mejor te vienes para acá. Y ya dije, bueno, pues está bien. O sea, Dios cómo mueve ese plan, o sea, donde Él... Ajá. Y cuando nos venimos para acá, pues estamos en solo crecimientos espirituales, servicios a la parroquia que el señor cura nos pedía. Y luego me dice el coordinador, se llama Alfredo Di Vicente, de la comunidad, me dice, oye Sergio, ¿sabes qué? Yo creo que ya es tiempo de que tengan asamblea de oración. Me dice, ¿cómo ves? Y ese sentimiento o esas ganas que Dios te regala cuando te llama y te hace ver que no hay nada imposible para Dios, pues yo le dije sí. Y me hace una pregunta a mi esposa que me dio risa, porque me dice, ¿y por qué le dijiste que sí? Si nosotros ni sabemos tocar, tú nunca has estado haciendo una asamblea, tú nunca has hablado con un micrófono, los compañeros, los hermanos del grupo, pues tampoco saben lo que es una asamblea. Y le dije, pues es que es voluntad de Dios. Y a Dios nomás se le dice que sí. Y bueno, pues en el servicio aquí en la parroquia, pues a lo mejor cantamos feo, a lo mejor no somos los mejores evangelizadores, no somos los mejores servidores, pero Dios nos dijo que allí teníamos que estar. Y aquí seguimos, como te comento, o sea, seguimos. Y siendo sinceros, pues el servir a Dios no es fácil. O sea, el cómo Dios nos pone incluso trabas a veces hasta entre los mismos grupos. Pero bueno, Dios, ahora sí que como te decía ahorita, Dios te dice, te quiero aquí, y pues ahí estamos. Y aquí estamos echándole ganas, ahora sí que a lo que Dios nos pide. La comunidad, pues como te comento, llevamos temas de crecimiento, llevamos asamblea de oración, y dentro de ahí pues todo lo que se nos vaya poniendo a apoyar a la parroquia y lo que el señor cura pues disponga, pues, sí. Ya antes de terminar, por último, algo que quieras, más que nada, sobre todo invitar a todas esas personas que todavía están ahora sí que atrapados por las garras del enemigo, ya sea de una situación algo similar de lo que tú pasaste, de la mal llamada Santa Muerte, de los que se consagran a la muerte, o sea, tantas cosas que están pasando y que piensan que no hay solución. Bueno, ya leímos el Evangelio y ya vimos el testimonio de que sí se puede. Una última recomendación, hermano, para todas aquellas personas que están todavía en ese tipo de situación. Sí, pues mira, principalmente el saber que no hay nada perdido. O sea, con Dios no tenemos nada perdido. Como les comentaba en el testimonio que daba hace un ratito, yo me di cuenta
que la pérdida que tuve de mi papá era porque Dios tenía un mejor plan para mí. O sea, lo que al principio para mí fue un coraje, un rencor hacia Dios, ahorita me doy cuenta de que Dios solo lo hizo porque me amaba. O sea, Dios me quitó a mi papá porque me amaba y porque Él tenía planes mucho más grandes para mí, pero tenía que quitarme eso que no me dejaba ver lo que Dios quería para mí. Entonces, para todas las personas pues que viven situaciones parecidas, el hacerles saber que tengan la confianza plena en Dios, de que no es una pérdida, el que Dios aparte un ser querido de nosotros, no es una pérdida, sino es un nuevo comienzo, es un mejor comienzo, y siempre ser pacientes, porque Dios siempre tiene cosas buenas. El amor que Dios nos tiene es infinito, es grande, entonces nada de lo que Él permita que nos pase es por algo malo. O sea, saber que siempre Dios, así nos quite un familiar, así nos quite el trabajo, así nos dé una enfermedad, saber que es porque Él espera algo mejor de nosotros, porque Él tiene algo grande para nosotros. Y pues ver, ahora sí que lo que hemos platicado ahorita, o sea, cómo yo después de involucrarme en tantas cosas malas, y Dios nunca, o sea, nunca dejó de buscarme, nunca dejó de llamarme, y nada más es muy fácil solo decirle sí te necesito, o si es mucho tu dolor por cualquier pérdida, solo decirle nomás ayúdame a entenderte y saber qué es lo que esperas de mí, y Dios te va dando las respuestas. Y a las personas que igual que yo se han involucrado o están involucradas aún en cosas del demonio, en cosas espirituales del demonio, pues hacerles saber que Dios es más grande que todo eso, que Dios, hasta el demonio le pide permiso a Dios para actuar. Dios tiene todo eso que necesitas, Dios tiene esa economía que tú quieres, Dios tiene esas, hasta las cosas mundanas, hasta las cosas materiales, Dios las tiene para ti. Toda esa inseguridad, toda esa tristeza, toda esa soledad, Dios tiene algo para ti para que dejes de sentir eso. Y los invito a que no sean presa fácil del demonio. Que esa necesidad que tienes, esa necesidad que te impulsa a buscar cosas, que no busques cosas fáciles. Que busques a Dios, que Él es el único que tiene las respuestas, Él es el único que tiene lo que necesitas, en verdad lo que necesitas. No tiene, por decir, solo máscaras para tu vida, algo que oculte lo que en realidad necesitas, sino que Él no te da solo apariencias, Él te llena desde el corazón, Él te llena desde el pensamiento, Él te llena todos esos sentimientos que te hacen falta. Yo se los comparto en mi propia vivencia. Llega un momento en mi vida donde si mi mamá no me abraza, tengo a Dios. Si mi familia, o sea, si mis familiares no me hablan o me hacen a un lado porque sirvo a Dios, no importa, con Dios soy feliz, con Dios tengo todo. Si la gente en la calle me critica, me ataca, si en la calle me ofenden, incluso nos han amenazado por servir a Dios, por hacer lo que hacemos en esta comunidad, hemos recibido amenazas, no importa, o sea, de todos modos yo sigo siendo feliz. Se fueron de mi vida esos sentimientos de tristeza, esos sentimientos de vacío, esos sentimientos de coraje,
esos sentimientos de rencor. Se fue de mi vida todo ese vacío. Y solo con el hecho de tener a Dios en mi corazón. O sea, ya no necesité de cosas materiales, ya no necesité de dinero, ya no necesité nada. Ni siquiera de una persona que estuviera junto a mí, como te lo comentaba hace un rato. Ay, perdón. Cuando aparté de mi vida, pues, la pérdida de mi papá, y la solventé con la presencia de Dios, pues ya no necesité nada más que a Dios. Ciertamente tenemos nuestros seres queridos, tenemos nuestra familia, tenemos que vivir una vida humana, en un trabajo, tenemos que tener muchas cosas, pero todos, de cualquier manera, Dios sigue siendo lo único en lo que necesitamos. Y por ejemplo, por aquellos que buscan cosas malas, cosas del enemigo, para hacerse de dinero, les puedo compartir una parte de lo que yo vivo, de que antes, como les compartía, estaba invitado a quitarle la vida a las personas para tener dinero. Me invitaron a vender droga para hacerme de dinero. Me invitaron a robar, me invitaron a muchas cosas malas para tener dinero. Y siendo sincero, aunque algunas veces lo tuve, no era feliz. Y algo que me pasa cuando Dios llega a mi vida es de que ahorita trabajo menos que antes y gano hasta el doble o el triple de lo que antes ganaba. Entonces esa es la invitación, pues, de cómo se den cuenta de que no hay nada más grande que Dios, de que no hay nada ni nadie que sea más grande que Dios. Y es bien fácil solo decirle a Dios que sí. O sea que si estás con Dios, esa abundancia económica que buscas, la vas a recibir. Esa unión familiar que buscas, la vas a recibir. Esas necesidades que tienes espiritualmente, las vas a saciar. Nomás con el hecho de servir a Dios, de buscar a Dios. Y no ocupas de matar, no ocupas de robar, no ocupas de vender, no ocupas de dañar, no ocupas de hacer nada. Simplemente amar a Dios. Con eso es suficiente y no hay nada más grande que Él. Se los comparto porque yo ya viví esa vida espiritual, como les he comentado. Ya he vivido una vida donde el demonio ha actuado en mi vida, donde el demonio ha dañado mi vida. Y hasta ahorita no he encontrado nada más grande que Dios. Nada que pueda. O sea, no estoy diciendo algo que aprendí, algo que leí, sino algo que yo personalmente lo viví. De que Dios es todo. Él te da todo. Él tiene todo para ti. Pero a veces, como veíamos en el Evangelio, buscamos caminos equivocados. Invitarlos a cambiar ese camino y decirles que Dios es mucho más grande que toda esa cultura de muerte, que todas esas sectas satánicas, que todos esos amuletos, que toda brujería, que toda hechicería. Dios es más grande que todo eso y tiene todo lo que tú estás buscando, pero busca a Dios. Sí. Así es. Qué dicha tan grande, pues, de escuchar este tipo de testimonios tan fuertes, porque son fuertes, no dejan de ser fuertes, porque pasan una vida, pues, encerradas en el enemigo, consagrados en el enemigo, y no es fácil para aquí mi hermano, para todas las personas que vivieron ese tipo de circunstancias, no es fácil,
pero todo tiene su recompensa, ¿no? Ya después de que nosotros abrimos nuestro corazón, nos entregamos a Dios y le decimos sí, como dice mi hermano, solamente decirle sí al Señor, nuestra vida cambia y puede cambiar como de un giro de 360 grados, y es para bien. Y pues sin más, agradecerle también a nuestro hermano que nos haya animado pues a compartir ese testimonio. Muchas gracias, hermano, por compartir ese testimonio, y al señor cura, el señor cura Jorge Armando Lepe, por habernos permitido también estar aquí compartiendo este testimonio, ya que es un testimonio que le puede servir a muchas personas, un testimonio que le puede servir sobre todo a los jóvenes, porque normalmente son los jóvenes los que están pasando ese tipo de cosas, ¿verdad? Y pues muchas gracias, y pues síganos de cerca. Vamos a seguir todavía buscando, si el Señor nos permite, buscar personas también para que puedan darnos sus testimonios de vida, de conversión. Síganos de cerca en las redes sociales, por Facebook, YouTube, ahí más o menos se los voy a andar poniendo. Síganos de cerca, y pues ánimo y muchas bendiciones para todos ustedes, muchos saludos para todos mis familiares, amigos, y ánimo, bendiciones, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en su hogar, en sus corazones. Pues muchas gracias, principalmente a Dios y a ti, Jorge, por este momento. Como les comentaba hace un momento, este testimonio que hoy me permiten compartir, muchas de estas cosas ni mi familia las sabía. Creo que se van a enterar después de esta entrevista. Pero es algo que se tiene que dar a conocer. Todos para gloria de Dios. Sí, el saber que Dios por algo nos llamó, y pues invitar también a la gente pues a eso mismo, que le diga sí a Dios y no preguntes por qué, solo dile sí y Él tiene esas respuestas. Pues muchas gracias, y pues fue un gusto, y pues para gloria de Dios, ojalá y sea de mucho provecho lo que hemos compartido. Pues ánimo, muchas bendiciones para todos, y como siempre se les he dicho, Dios te ama no porque seas bueno, sino porque Dios es bueno. Muchas bendiciones y ánimo.